¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este primer informe de paz de Culiacán, que mes a mes, Construyendo Espacios para la Paz, organizamos para ustedes, con este objetivo de poder informar del tema de seguridad y también qué poder hacer en cuanto al tema de construcción de paz. Me permito darles a conocer el día de hoy el comparativo que tenemos para ustedes tanto de denuncias ante el Ministerio Público presentadas por ciudadanos contra las llamadas de emergencia del 911, de lo que sucedió todo el año pasado 2020, así como también de un mes comparado con el otro. Esto significa que el comparativo que le vamos a dar es de diciembre contra noviembre del 2020. Posteriormente tenemos también de parte del ingeniero Javier Yauzás todas estas actividades, alianzas que tuvimos en el año del 2020, qué podemos hacer o qué vamos a hacer, cuál es nuestro proyecto para este 2021, sumándolos a todos los ciudadanos, tanto aquí de Culiacán como de Sinaloa, y al final tendremos al maestro Tony Herrera Cairo, secretario del ayuntamiento, que también nos podrá compartir todas esas acciones como ayuntamiento estuvieron realizando en el 2020 y cómo poder apoyar sobre todo los ciudadanos para estas nuevas acciones del 2021. Pues con esto doy inicio para compartir con ustedes el informe de paz de Culiacán, enero 2021. En este primer informe, durante el mes de diciembre del 2020, del total de delitos denunciados, su comportamiento fue de 8 delitos a la baja, 2 delitos a la alza y 1 delito se mantuvo igual. Eso significa que son 11 delitos los que nosotros mes a mes estamos monitoreando en nuestro municipio de Culiacán, Sinaloa. De todos estos 11 delitos, así fue su comportamiento en el 2020. Tuvimos una reducción de llamadas en los últimos 12 meses del 14.1%, una reducción de denuncias en estos últimos meses del 8.7%. Esto significa realmente un avance que tuvimos en el 2020 de todos estos delitos que se monitorean mes a mes. Aquí ustedes pueden ver en esta primera línea, sobre todo, que son las llamadas de emergencia al 911, donde estamos concluyendo en el mes de diciembre con 1,353. En noviembre teníamos 1,297 llamadas de emergencia. Y en cuanto a denuncias, concluimos en diciembre con 456 denuncias ante el Ministerio Público y en noviembre hemos tenido 540 denuncias ciudadanas. Aquí vemos que es un porcentaje que se denuncia del 33.7% de estos 11 delitos. En esta otra diapositiva, igual tenemos aquí tanto las llamadas de emergencia como las denuncias, pero el dato importante que les compartimos son cuál es esa tasa anual por cada 100,000 habitantes que tenemos en nuestro municipio. Aquí ustedes pueden ver a su lado derecho esta tablita que por las llamadas al 911 tenemos 1,665.2, de denuncias 657.7, y la tasa de victimización por cada 100,000 habitantes son 21,153, por lo tanto esa cifra negra que tenemos alrededor desde 94.5% de todos estos delitos. Ahora bien, ¿cuáles son estas colonias donde más llamadas de emergencia estamos recibiendo o se recibió en el mes de diciembre del 2020? Tenemos que es la zona centro, Alturas del Sur, Barrancos, El Palmito, Villa Bonita, Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata, Gustavo Díaz Ordaz y Adolfo López Mateos. Estas son las principales colonias que estuvieron realizando llamadas de emergencia al 911 en el mes de diciembre del 2020, aquí en nuestro municipio de Culiacán. Y esto lo compartimos sobre todo para poder focalizar dichas acciones y dichos programas en conjunto, tanto con autoridades, instituciones, organismos, medios de comunicación y pues con todos los que gusten participar en esta gran construcción de paz que se está haciendo. El delito de homicidio. Esta es la gráfica de todo el año que tuvimos de este delito de homicidio. Aquí vemos que en junio fue donde más alto tuvimos este delito, tanto en llamadas de emergencia como denuncias, pero aquí vemos ya un comportamiento a la baja desde septiembre a diciembre, donde vemos que ha estado
disminuyendo este delito y compartir con ustedes que cerramos con 16 homicidios en Culiacán en el mes de diciembre del 2020. Es una de las cifras que tenemos más bajas, aparte del abril de 2014 que tuvimos 14 precisamente homicidios, pero esta es la segunda de estos 11 años que tenemos monitoreando estos delitos. Es la segunda cifra más baja que tenemos, 16. Yo creo que esto es muy importante, el darlo a conocer, el decirles que es importante el trabajo que se han estado realizando en algunos delitos, especialmente en el de homicidio. Ahorita yo le digo a mi hermana tiene una desconfianza. Los objetivos que tenemos, sobre todo como organismo de la sociedad civil construyendo espacios para la paz, pues es poder sacar a Culiacán de esas 50 ciudades más violentas del mundo. Hemos compartido con ustedes que habíamos tenido en años anteriores el 70% de la tasa de homicidio. El año pasado tuvimos 49. Creemos que en este año 2020 vamos a seguir avanzando, vamos a tener mucho menos esta tasa de homicidio. Necesitamos tener menos del 28 la tasa de homicidios para poder sacar a Culiacán de esas 50 ciudades más violentas del mundo. Aquí podemos ver en la parte superior que tuvimos el 5.9% de reducción en llamadas en los últimos 12 meses y un 7.6% de reducción de denuncias en los últimos 12 meses, por lo que pues estamos cerrando con estos 16 homicidios en Culiacán. Aquí les compartimos esta misma gráfica, pero la tasa anual, que son en cuanto a llamadas al 911 de 48.1 y de denuncias de 46.8, que es donde podemos ver que sí, efectivamente tenemos una tasa menor al año de este 2019, al año anterior. ¿Cuáles fueron estas colonias donde nos estuvieron llamando al 911? Fue la colonia Villa Bonita, y con un homicidio tenemos varias colonias. Aquí ustedes pueden ver Alturas del Sur, Balcones del Valle, la colonia Croc, El Vallado, Gustavo Díaz Ordaz, Hacienda del Valle, Juntas del Humaya, La Limita de Itaje, Lázaro Cárdenas, Loma de Rodriguera, Los Huizaches, San Fermín y Valles del Sol. Esas son todas las colonias, las principales colonias donde nos estuvieron llamando con el delito de homicidio. ¿Y cuál es este mapa, sobre todo de estas colonias? Aquí podemos ver, siempre comentábamos o compartíamos que este delito sucedía en todo el municipio de Culiacán. Aquí ya estamos viendo un poco más claro que en la zona sur es donde más delito sucedió en el mes de diciembre. En cuanto a robo de vehículos, esta es la gráfica de todo el año. Aquí pueden ver ustedes cómo fue su comportamiento. También comparto que es uno de los años donde más bajo hemos tenido este número de robo de vehículos. Aquí, en cuanto a la reducción de llamadas en los últimos 12 meses, tenemos el 14.8%, y en reducción de denuncias en los últimos 12 meses, un 20.4%. Realmente son un porcentaje muy significativo de reducción en cuanto a robo de vehículos. Aquí es bien importante decirles que es otro de los delitos que nosotros mes a mes estamos muy al pendiente, como el homicidio, violencia familiar, porque pues el robo de vehículos realmente, si aumenta el robo de vehículos, aumentan diversos delitos, ya que a través de estos automóviles, vehículos que se roban, pues se cometen otros delitos. Por eso es importante el seguir trabajando y el que siga bajando esta cifra. También compartirles que realmente esta que estamos teniendo nosotros aquí de llamadas al 911 de 292 y denuncia de 176, es una de las cifras más bajas que tenemos del 2010 a la fecha en cuanto al delito de robo de vehículos. Y otra cosa que me gustaría compartirles también, porque anteriormente siempre lo que era el robo de vehículos en denuncias y en llamadas de emergencia venía casi a la par, nada más con unos 2, 3 de números nada más de diferencia, sobre todo por llamadas duplicadas. Aquí vemos ya un porcentaje ahorita un poquito más alto, pero nosotros le damos la lectura que también puede ser por ese operativo de ordenamiento vial que se está realizando aquí en Culiacán, que se realizó el año pasado, y que yo creo que también es muy importante el trabajo que se está haciendo
porque pues se están retirando estas unidades que obstruyen las rampas que no debieran de estar en esas banquetas. Se están retirando unidades que están estacionadas en banquetas, que están paradas en doble fila, y eso precisamente es una educación vial que tenemos que tener y que reconocemos al Ayuntamiento de Culiacán, que ha estado realizando ese trabajo a través de la Dirección de Tránsito Municipal, y creemos que esa es la diferencia de llamadas, que a veces se retira el vehículo, se cree que se robó y por eso está llamada, pero realmente vemos que la denuncia es mucho menos. Entonces, ese es el porcentaje que tenemos de denuncia del 60.3%, que es por ese motivo que creemos que se ha estado realizando que se estuvo realizando en el 2020. Aquí tenemos la tasa anual por cada 100,000 habitantes, que es de llamadas de emergencia 91 de 342.4, de denuncia de 217.4 y la tasa de victimización de 2.450. Que tenemos, estas son en base precisamente pues a las fuentes del ENVIPE del 2020. ¿Cuáles son estas colonias o principales colonias donde nos están llamando por el robo de vehículo? Aquí tenemos las principales: Alturas del Sur, Lázaro Cárdenas, Lomas de San Isidro, Infonavit, Zona Centro, Adolfo López Mateos, Bachillerato, Buenos Aires, El Vallado, Emiliano Zapata y Urbi Villa del Cedro. Ahora bien, el mapa donde tenemos todas estas colonias que les acabo de mencionar, aquí sí vemos claramente que está en todo el municipio de Culiacán, en estas principales colonias. Aquí pues la donde ven ustedes más oscura pues es la primera colonia que le mencioné, que fueron Alturas del Sur, y pues así ya le siguen el resto de las que se ven marcadas con otro color un poco más bajo. En cuanto al delito, ahora nos pasamos al delito de violencia familiar. Aquí tuvimos una reducción de llamadas en los últimos 12 meses del 6.8%, un aumento de denuncias del 9.4%. Aquí ustedes pueden ver en la gráfica, en la primera gráfica, que son las llamadas de emergencia, donde estamos cerrando con 628 llamadas en el mes de diciembre, igual que el mes anterior, que fue noviembre. Y las denuncias, que es la gráfica inferior, que se ve punteada, aquí cerramos con 135 denuncias ante el Ministerio Público, y en el mes de noviembre estábamos cerrando con 166. Aquí tenemos un porcentaje de denuncia del 21.5%. Aquí vemos que nada más en cuanto a denuncias sí tuvimos este aumento en cuanto aquí al municipio de Culiacán. Y pues en cuanto al ese monitoreo que hacemos del 2010 a la fecha, sí vemos que en cuanto al tema del delito de violencia familiar fue uno de los años más altos que estuvimos cerrando en el 2020. Aquí tenemos y les compartimos lo que es la tasa anual por cada 100,000 habitantes. Por llamadas de emergencia al 91 tuvimos 865.7, por denuncia 194.4. ¿Y cuáles fueron estas colonias que necesitamos el poder trabajar en conjunto? Todos los que nos escuchan, los que están trabajando estos temas de seguridad y construcción de paz. Tenemos la colonia Alturas del Sur, que en primer lugar, la zona Centro, segundo lugar, Villa Bonita, tercer lugar, posteriormente Progreso, Benito Juárez, Adolfo López Mateos, Chulavista, El Palmito, Barrancos, Infonavit Cañadas, Infonavit Humaya y Miguel Hidalgo. Estos son del último mes del 2020, que fue de diciembre. Regularmente nosotros estamos dándoles a conocer todas estas colonias mes a mes. Hay algunas que se repiten mes a mes, otras que ya salen de estas principales colonias, pero tenemos que ver cuáles fueron las principales. Por eso es que nosotros aquí les compartimos estas 10 colonias para poder trabajar en conjunto con todos ustedes. ¿Dónde están ubicadas estas principales colonias? Aquí podemos ver también un poquito más cargado en la zona sur, esta parte de aquí de abajo. Aquí está lo más fuerte, lo que son la colonia Alturas del Sur, pero también tenemos en la parte superior, sobre todo en la zona centro también, pero las colonias son más en la zona sur donde debemos estar trabajando.
El delito de feminicidio, aquí tuvimos un 22% de reducción de denuncias en los últimos 12 meses, una tasa anual por cada 100,000 habitantes en cuanto a denuncias del 2.9, y pues aquí estamos cerrando este delito, aquí lo podemos ver, déjenme subo nada más la barra, que lo cerramos con 0 delito de feminicidio en diciembre del 2020. Aquí de enero fue el más alto, enero del 2020, donde tuvimos 4 feminicidios, pero pues es otro de los datos que tanto mujeres como hombres tenemos que seguir trabajando en cuanto el no tener esta violencia contra la mujer y esa forma tan cruel que tenemos en cuanto a la muerte hacia la mujer, donde termina en feminicidio. Aquí el dato bueno es que estamos cerrando diciembre, no hubo ninguna mujer asesinada en ese mes. El delito de lesiones, aquí podemos ver una reducción de llamadas en los últimos 12 meses del 1.9, una reducción de denuncias en los últimos 12 meses de 4.5, por lo tanto tenemos este porcentaje de denuncia de 102. Aquí vemos las denuncias, sobre todo que más altas que las llamadas de emergencia en el mes de noviembre de 105, baja 55, y las denuncias pues noviembre 38 y baja a 34 como lo estamos cerrando. Por eso es que tenemos estas reducciones en tanto de denuncias como llamadas de emergencia de este delito. Esta es la tasa anual por cada 100,000 habitantes de 49.0 de las llamadas de emergencia, 102.5 de denuncias, por lo tanto una tasa de victimización de 1,218. El delito de violación, aquí tuvimos un 20.8% de reducción en las llamadas en los últimos 12 meses, pero un aumento de denuncias en los últimos 12 meses. Al igual, aquí también cambia, tuvimos en cuanto a denuncias más alto que las llamadas de emergencia. Aquí vimos que 3 meses en el año de 2020 tuvimos 9 violaciones en nuestro municipio de Culiacán, y pues aquí por eso es que tenemos ese porcentaje de denuncia, que es más las denuncias que las llamadas de emergencia que suceden en el delito de violación en Culiacán, Sinaloa. Y la tasa anual por cada 100,000 habitantes, tenemos que en cuanto a llamadas el 2%, denuncias el 7% de esta tasa. El robo a casa habitación, tuvimos una reducción del 37.8% en estos últimos 12 meses y un aumento del 6.7% de denuncias en los últimos 12 meses. Aquí ustedes pueden ver cómo fue el comportamiento de estas llamadas de emergencia y de estas denuncias que tenemos aquí. Por lo tanto, estamos cerrando el mes de diciembre con 24 llamadas de emergencia y 7 denuncias por el delito de robo a casa habitación, por lo tanto un porcentaje de denuncias de 29.2%. La tasa anual por cada 100,000 habitantes por llamadas al 911 tenemos 40.3, denuncias 20, la tasa de victimización de 2,045 por el robo a casa habitación. Aquí en cuanto a robo a negocio, tuvimos una reducción tanto en llamadas como en denuncias. La verdad que también es otro dato importante en lo que es de todo el año, estos 12 meses, un 32.6% de llamadas de emergencia 911 y un 26.7% de reducción de denuncias. Aquí habíamos visto nosotros primero que habíamos iniciado a pesar de que estaba en amarillo, pues con 314 robo a negocios en enero, pero podemos aquí nosotros estar viendo que fue bajando aquí considerablemente. Sí sube, sobre todo de junio a diciembre, poco, pero a pesar de eso, lo que es en todo el año sí hubo una reducción. Entonces aquí pues estamos cerrando en diciembre en cuanto a llamadas de emergencia con 261, denuncias 57 y por lo tanto un porcentaje de denuncias del 21.8%. Y esta es la tasa anual por cada 100,000 habitantes. Por llamadas tenemos 286.6 y de denuncias 63.4 en cuanto a la tasa anual por cada 100,000 habitantes por el delito de robo a negocio. Ahora bien, el delito de robo a transeúntes, ustedes pueden ver aquí que tenemos nada más de pocos meses, fue cuando iniciamos
a monitorear sobre todo este delito, a darles a conocer los datos que creímos importante porque se estaban cometiendo de este robo en la calle, el robo al transeúnte, y aquí podemos ver precisamente que sí tenemos mucho más altas las llamadas de emergencia al 911, pero los ciudadanos casi no van a denunciar, a veces por diversos motivos, de que fue solamente el bolso y no traía dinero, efectivo, nada de valor, o fue el celular, entonces de llamadas de emergencia al 911, que pues yo creo que también es importante que tanto las autoridades, ciudadanos estemos al pendiente y las autoridades pues también de qué está sucediendo y qué se está haciendo. Aquí vimos nosotros sobre todo más movilidad en cuanto a más recorridos de estos policías municipales en el centro de la ciudad y que creemos que eso es importante también que siga sucediendo. Y pues la tasa anual por cada 100,000 habitantes, aquí tenemos que de denuncias es el 3.4 y la tasa de victimización de 3,427. Con esto, este es el informe de paz de Culiacán que mes a mes les estamos dando a conocer a ustedes precisamente con ese objetivo de podernos informar como ciudadanos, pero también el poder trabajar en esa construcción de paz. Por lo tanto, le paso aquí la palabra, el micrófono al ingeniero Javier Yauzás, que nos va a estar compartiendo diversas actividades realizadas y que podemos seguir realizando en este año 2021 para poder después, posteriormente, poderle pasar también aquí la palabra al maestro Otón Herrera Cairo. Pues adelante, ingeniero, aquí dejo de compartir para que comparta su presentación. Sí, muchas gracias a todos por acompañarnos. Si me permites, Rosy, por favor, compartir. Muchas gracias, feliz año para todos. Y bueno, como mencionaba Rosy, vamos a dar un pequeño informe de lo que hicimos juntos, sociedad y gobierno, vamos a empezar por algunas reflexiones. El homicidio en Sinaloa tiene un decremento constante, afortunadamente. La línea amarilla, ustedes pueden ver cómo va bajando, y esta pequeña subida que tuvimos fue lo que sucedió en el verano en Tepuche y Bagrecitos. Fíjense cómo lamentablemente dos grupos pueden ocasionar pueden dañar el trabajo de toda una sociedad. Y afortunadamente retomamos el paso y logramos los mínimos históricos desde que medimos esto hace 10 años en Sinaloa en homicidios. El mes pasado, en diciembre, fue el más bajo en Sinaloa que tenemos registrado, y en Culiacán fue el segundo, como dijo Rosy. Entonces, vamos bien en homicidios, tenemos que seguir esta tendencia. Ya estamos por debajo de la media, la línea punteada roja es la media nacional. Sinaloa nunca había estado por debajo de la media desde que medimos el homicidio. Subimos por los eventos de Choix y Bagrecitos, Tepuche. Afortunadamente, recuperamos el paso. La que sigue es, bueno, aquí lo demuestra en el último informe de presidencia, que logramos bajar esa media. Conocemos las causas de la violencia, que son terribles, fisiológicas, emocionales, conductuales, cognitivas y espirituales. Estamos revisando la parte humana del homicidio. No son cifras lo que damos a conocer, son vidas humanas, son seres humanos, son familias que lamentablemente con el homicidio se fragmentan. ¿Qué sucedió en Culiacán? Recuperamos de nuevo la tendencia favorable. En el cuadro de abajo, en el número 3 que les estoy señalando, vamos a terminar con una tasa de 45 a 44 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo cual nos va a posicionar en un lugar 29 o 30 de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo. Nunca habíamos estado aquí, siempre habíamos estado de las 25 hacia abajo. Si no hubiera sido por los eventos de Bagrecitos y Tepuche que señalo aquí, quizás estuviéramos por primera vez en los lugares números 40. Los si hubieras no existen, pero yo creo que tenemos que reflexionar que tenemos que evitar ese tipo de acciones, tenemos que rechazar el homicidio y tenemos que presionar mucho juntos, sociedad y gobierno, para que el homicidio sea
desterrado de Culiacán. Entonces, hay una buena noticia. Vamos a llegar al lugar número 2930, que nunca habíamos estado ahí, en la lista de las 50 ciudades más violentas. Y los resultados de noviembre y diciembre muestran que si tuviéramos 6 meses como noviembre y diciembre, quizás saldríamos de estas 50 ciudades, lo cual prueba que Culiacán sí puede salir. Lo probamos en noviembre y diciembre, que sí podemos salir de estas ciudades. Las ciudades más pacíficas en el mundo, en el cuadro número 2, es por ejemplo Tokio, que desde luego que hay venta de drogas, hay narcomenudeo, se venden muchísimas drogas, muchísimo dinero en narcomenudeo, pero el homicidio no es la razón. Entonces no hay correlación entre homicidio y narcotráfico, narcomenudeo. Lo prueban estas ciudades como Tokio, Ámsterdam, Sydney, Australia, que seguramente debe de haber venta de drogas, pero el homicidio no se toca, no se le quita la vida a nadie. Creo que tenemos que seguir trabajando para desterrar y desnormalizar el homicidio en Culiacán y rechazarlo desde la institución que estemos. Las consecuencias para las altas tasas de homicidio que tenemos en Sinaloa, lo hemos visto, sigue la alerta de viaje. Si ustedes se meten en este momento al sitio web del Departamento de Estado en Estados Unidos y ven las alertas de viaje, Sinaloa sigue y causando todos los deterioros que sabemos, que no intercambio de alumnos, muchas inversiones no vienen a Sinaloa por estas alertas. Y bueno, ¿qué pasaría si lográramos desactivar la alerta? Sinaloa y Culiacán serían ciudades muy potentes. Si así lo somos, imagínense no tener alertas de viaje y no tener la etiqueta de que estamos dentro de las 50 ciudades más violentas. Actualizamos la lista de jóvenes en riesgo. Recuerden que el programa Jóvenes en Riesgo implica trabajar en la prisión de Aguaruto, en el tutelar de menores, en el tribunal de Barandillas y en los centros de rehabilitación. Lamentablemente los jóvenes o las personas víctimas de homicidio son jóvenes y aquí los podemos encontrar. Si trabajamos juntos, como ya lo estamos trabajando, con el licenciado Misael Obregón en Barandilla, con el doctor Víctor Valdés Santillán en CEPCA, con el mayor Enrique Sigüenza, Báez Sigüenza en tutelar de menores y con la doctora Félix en la prisión de Aguaruto, podemos aprender mucho y podemos aprender cómo desactivar. El número de personas que tenemos que atender que están en riesgo en este momento son 11,100. Parecerían mucho, pero tan solo en el sistema educativo, a nivel adolescentes y jóvenes de secundaria hacia arriba, tenemos 359,000 alumnos. Si somos capaces de dar educación a casi 360,000 alumnos, ¿por qué no intentar juntos atender a estos 11,100 jóvenes que lo necesitan mucho? Trabajemos juntos en esto. Si agregamos primaria, porque hemos detectado que la edad ya de probar drogas o hemos visto niños o jóvenes que van a Barandilla ya desde los 13 años, 13, 14 años. Entonces, todavía si educamos a 719,000, 729,000 niños y jóvenes, ¿por qué no concentrar la atención en 11,100 jóvenes que más lo necesitan? Creo que entre todos podemos. Y bueno, me voy a ir muy rápido. La intención es solamente narrar lo que hemos hecho juntos en Culiacán. Son las actividades y los proyectos para el 2021. Los primeros meses del mes pudimos hacer los eventos presenciales. Tuvimos nuestro homenaje a los policías. Este enero no lo pudimos hacer. Lo vamos a hacer en octubre, noviembre, porque lo merecen. Fue un informe muy bonito. Dimos reconocimientos a policías caídos y a policías en servicio, a Bruno, a nuestro gran Bruno, que es algo que tenemos que fomentar, el uso de vigilantes caninos ayudarían muchísimos en las escuelas. En febrero vimos corrupción, en marzo homicidios, índice de paz, hicimos la Semana Internacional por la Paz, seguimos trabajando juntos. Este es el enfoque de sistemas que tenemos, es el enfoque sistémico. Yo quiero agradecer a todas las instituciones de gobierno federal, estatal, municipal, nuestras instituciones de seguridad, de prevención, de familia,
niños, adolescentes, mujeres en especial. Este es nuestro esquema de trabajo. Si se fijan, en Culiacán estamos muy unidos trabajando por erradicar el homicidio, por erradicar la violencia en jóvenes vulnerables, en especial en mujeres y adultos mayores. Sigamos así. Publicamos el mapa de feminicidios. Alcanzamos a tener un diplomado presencial con el doctor Eber Armid en la Universidad Autónoma de Sinaloa, a quien agradecemos muchísimo todas las atenciones y la ayuda que nos dio el año pasado, tanto en la Semana por la Paz como en los diplomados. Cada vez somos más personas que queremos construir paz en Culiacán, nos estamos uniendo. En el diplomado hicimos 4 grupos de trabajo. Un equipo estudió los medios de comunicación, la violencia en los medios de comunicación, otros en Villajuárez, que estuvo liderada esta mesa por Lili López Ceniceros. Un saludo, Lili, sé que estás aquí con nosotros. 3, Altata, otro grupo vio cómo se resolvió el tema de Altata, y 4 estuvimos en los polígonos de paz con Culiacán Participa, Parques Alegres. Entonces fueron los 4 grupos del diplomado que se hizo. Seguimos con el diplomado en línea de prevención de las violencias. Agradecemos a Fundación Carlos Slim y a su programa Vive Más Seguro por darnos todas las facilidades. Dimos estas conferencias. Estamos yendo a Cobaes. Agradecemos muchísimo a la maestra Doris, al maestro Sergio Mario Arredondo, a Valvira, a todos en Cobaes. Seguimos trabajando en el curso Solución Pacífica de Conflictos. No nos han enseñado a resolver los conflictos con el diálogo. Lamentablemente las diferencias y los conflictos terminan en violencia, y creo que como sociedad, como Estado, tenemos que transitar este tipo de educación para la paz. Llevamos a jóvenes a la base aérea. Agradecemos a nuestras Fuerzas Armadas que nos han abierto las puertas en paseos dominicales en Sedena, en la 9ª Zona Militar, y en la base aérea enseguida del aeropuerto a Sedena también, a la Fuerza Aérea. Llevamos familias y niños a que conozcan, a que convivan con nuestras autoridades. Muchas gracias al general Maximiliano por abrirnos las puertas, a las familias y a las instituciones que confían en nosotros. Hacemos paseos a la Fuerza Aérea, las familias son felices, los jóvenes, como el del cuadro inferior derecho. Este joven que probablemente en su colonia les enseñan motos, les enseñan otro tipo de oportunidades para salir adelante. Cuando vienen aquí ven que hay un horizonte y hay un futuro en nuestras Fuerzas Armadas, si eso es lo que les gusta. Se hizo el flash mob en Forum. Acudimos a las graduaciones de nuestros policías, muchas mujeres policías, jóvenes con hijos, familias. Esta es nuestra policía que estamos construyendo en Culiacán y Sinaloa. Felicitamos a la Academia, al INESIPE y a nuestras instituciones de policía por este trabajo que están haciendo. Acercamos a los niños en pandemia. A los policías hicieron un gran trabajo en el COVID, se arriesgaron. Muchos de ellos, todos estuvieron al servicio nuestro. Desafortunadamente, algunos cayeron por COVID. Hicimos este plan juntos como ciudad. Culiacán comparte para llevar alimentos en la pandemia. Seguimos en lo que nos permite, yendo a las colonias cuando se nos permite, cuando el ayuntamiento abre los parques. Vamos con la feria de servicios que iniciamos con CEPREPSIN y con el gobierno del estado de Sinaloa y el ayuntamiento de Culiacán. Vamos a las colonias a llevar las ferias de servicio, sus instituciones que estén cerca de ellos, que vean que no están solos. Tenemos actividades en el penal de Culiacán, en Aguaruto. Llevamos máquinas de coser para, ellos fabricaron los cubrebocas que nuestros policías utilizaron en la pandemia. Se compraron tablets para que por la pandemia se cerró el penal y que ellos estuvieran en comunicación con su familia. Felicitamos a la doctora Rosa Manuela Félix. Este proyecto fue el primero en México que se hizo de cómo comunicar a las personas privadas de su libertad con sus familias durante la pandemia. No solo fueron empleos y ayudar a nuestros policías, sino comunicarse. Estamos haciendo la primera sala por la paz, la primera sala de educación para la paz con computadoras, y bueno, se está trabajando en el penal. Hicimos juntos el proyecto Alturas del Sur,
Gobierno del Estado de Sinaloa, Ayuntamiento de Culiacán, instituciones de protección a las mujeres, a la familia, diseñamos que queremos iniciar lo antes posible. Queremos iniciar en febrero, pero Rosy me comenta que todavía no están las condiciones. Si podemos iniciar el 20 de febrero, vamos a iniciar, si no tenemos que esperar. Pero nuestras instituciones ya están trabajando, CEPAVIF, CONPAVIF, Instituto Municipal de Mujeres, Instituto Sinaloense de Mujeres, CIPINAS, ellos ya están trabajando en estas zonas vulnerables y nuestra admiración y respeto. Es un programa muy integral donde vamos todos juntos, como siempre. Ya hicimos algunas actividades cuando se pudo. Agradecemos a los clubes de motociclismo que nos ayudan a llevar a los pequeños y a las familias momentos de alegría. Estos son los proyectos, terminamos con los proyectos para 2021. Queremos en el número 1 cerrar fuerte con la campaña contra homicidio. Queremos sacar a Culiacán de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo. Ya vimos que en noviembre y diciembre que sí se puede. Eliminar la alerta de viaje, que nos limita muchísimo la inversión. Si así hemos tenido mucha inversión en Sinaloa y en Culiacán, ¿qué sería si nos quitamos estos estigmas tan negativos que nos afectan mucho? Programa de violencia familiar y de género, junto con nuestras instituciones, apoyarlas, tenemos que apoyarlas, tenemos que decirles en qué podemos ayudarles. El programa de jóvenes en riesgo que les comentaba, ver en los centros de rehabilitación, aquí empieza un joven que inicia a meterse en ese túnel que lo puede separar de su proyecto de vida. Inicia con una adicción desde los 12, 13 años, están usando desde jarabes para la tos, con ciertos medicamentos, con alcohol, hasta drogas duras y hasta el fentanilo que lamentablemente se está permeando en nuestra sociedad. 2, cuando ellos tienen una adicción, algunos, no todos, empiezan a cometer pequeñas infracciones. Nuestras instituciones lo llevan al Tribunal de Barandilla. Los invito a conocer el trabajo que está haciendo el licenciado Misael Obregón y la maestra Dulce Michel y Telésforo. Están haciendo un trabajo extraordinario en Barandilla, atendiendo a los menores. Se tienen 45 menores que vamos a trabajar con ellos. Tutelar para menores, el mayor Enrique Báez Sigüenza está haciendo también un trabajo. La idea aquí es los jóvenes que están libres bajo caución en el tribunal por penas conmutadas vayan a hacer trabajo social en nuestros programas sociales y unirse a las instituciones que están trabajando en los polígonos de paz, organizando torneos de fútbol, pláticas, sembrar árboles, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, la prisión de Culiacán en Aguaruto, donde lamentablemente ya la infracción es muy grave, es más seria y tienen que ser privados de su libertad. Aquí están los jóvenes y las personas que pueden ser víctimas de homicidio. Aquí están, estos son las personas que más nos necesitan. Sabemos que a veces estamos molestos con ellos por las actitudes, pero también en los programas que estamos diseñando estamos aprendiendo mucho de ellos. Ellos nos están enseñando qué dejamos de hacer como sociedad, qué hicimos mal para que ellos hayan perdido su proyecto de vida. Tenemos que reinsertarlos, tenemos que regresarlos y que de nuevo se integren con nosotros. Educación para la paz, estamos formando escuelas. Empezamos con la prisión de Culiacán, que la directora Rosa Manuela Félix del sistema penitenciario de Sinaloa está haciendo, y en la colonia Amistad con el grupo de Culiacán participa. Son las 2 escuelas de educación para la paz piloto que estamos haciendo. Necesitamos mucho apoyo aquí, necesitamos computadoras, tablets, para que nuestras instituciones y los organismos de la sociedad civil desplieguen sus programas de prevención. Programa Ser Policía, ustedes vieron, nos estamos acercando y dignificando a la policía. Proyecto Alturas del Sur, vamos juntos todos. Cuando podamos, el modelo de policía de proximidad y justicia cívica a nivel nacional, ya se está viendo la forma de instalarse en Culiacán. Agradecemos a nuestras instituciones y autoridades que lo están viendo así. Tenemos que fortalecer la mesa de prevención, ya la formamos en el Ayuntamiento de Culiacán y a nivel estatal. Es una mesa muy bonita de trabajo y bueno, hay que seguir fortaleciendo estas mesas que nos ayudan a unir esfuerzos. Modernizar las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y el cuartel de policía es un proyecto que ahorita vamos a mostrar, y fortalecer las finanzas a largo plazo. Estamos 2 instituciones ciudadanas, el Consejo Municipal de Seguridad de Culiacán, Consejo Culiacán,
y la Mesa de Seguridad y Justicia que se acaba de formar. Hay una buena noticia, se acaba de formar otro grupo ciudadano, la Mesa de Seguridad y Justicia de México SOS, y ya estamos trabajando unidos para ver si podemos crear junto con el Ayuntamiento y el Estado de Sinaloa un fideicomiso que fondee todas estas actividades para que nuestras instituciones tengan los recursos que necesitan. Esta es una idea de fortalecer el cuartel de la policía. Es un proyecto que queremos presentar con modernizar las instalaciones, el cuartel, buscar estar dentro de las mejores 10 policías a nivel nacional. Hemos mejorado en los últimos 2 años, hacer todas las oficinas de la Secretaría, barandilla, programas preventivos, el cuartel y el CERI, instalaciones muy dignas como las que merece nuestra ciudad, construir 10 salas de justicia cívica en las 10 colonias que Rosy nos dijo para mediación entre vecinos y volver a este policía de proximidad y mediación, renovar las patrullas de todos tipos, camionetas, sedanes, de proximidad, motocicletas, bicicletas, tablets para que nuestros policías hagan su informe policial homologado muy rápido, muy eficaz y que los jueces no tengan que liberar a presos porque hay un error en el informe policial homologado o una falta. Entonces creo que si nos unimos desde nuestros policías, sociedad, hasta los jueces, podemos acabar con la impunidad que tanto daño nos ha hecho y que las denuncias que hagamos los ciudadanos sean más fáciles y mejores. Este proyecto va orientado a eso, lo estamos haciendo juntos, la Mesa de Seguridad y Justicia y Ciudadanos. Coordinación de consejos ciudadanos, lo que les mencionaba, vamos a trabajar muy unidos y fomentar la participación. Aquí nosotros, no me voy a detener aquí, estamos pensando que se haga una inversión de 300 millones de pesos, invertir fuerte en nuestra seguridad para diluir el pago en 10 años, serían 30 millones de pesos más intereses y pudiéramos construir un edificio muy digno, con oficinas dignas, un CERI moderno, tribunal de barandilla, un cuartel de policía y una estación de programas preventivos, todos muy unidos en un edificio muy digno y renovar el parque vehicular de patrullas y hacer las salas. Se ve mucho dinero, 300 millones, pero si lo dividimos serían pagos de 30 millones de pesos al año. Creo que tenemos que pensar en el largo plazo. Esta es una propuesta y con esto termino, Rosy, con esto termino las propuestas y las reflexiones y los informes que hicimos juntos, nuestras instituciones y los ciudadanos. Agradezco muchísimo a todas las instituciones que confían en nosotros por abrirnos las puertas. Es cuanto, Rosy. Al contrario, ingeniero, muchísimas gracias. Aquí nada más complementar un poquito que también tenemos otro de los objetivos que queremos iniciar este año 2021, pues es esa gran alianza de mujeres para mujeres, el poder apoyar a toda esa violencia de género, violencia contra la mujer en todo tipo, y también pues el poder iniciar con esos constructores de paz o embajadores de paz que les queremos llamar, para que puedan estarnos apoyando sobre todo en todos estos trabajos que el ingeniero Javier González compartió, todos estos trabajos que queremos iniciar este año, que hemos estado sobre todo en alianza con ustedes, y pues cada uno de los que están aquí presentes o que nos están viendo puede ser parte de esta construcción de paz como embajador de paz. Muchas gracias y pues con esto le doy la bienvenida nuevamente al maestro Otón Herrera Cairo, el presentarlo, sobre todo una brevísima semblanza porque sabemos que pues él tiene un currículum, la verdad, extenso de todo ese trabajo y estudio que ha realizado. Rápidamente les digo que él es el licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, maestro en Gestión en Políticas Públicas, maestro en Administración de Políticas, maestro en Derecho, doctorando en Gobiernos Locales y Desarrollo Regional. Ha sido catedrático de diversas universidades como el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, catedrático también de la Universidad Autónoma de Occidente, servidor público en diversas dependencias de gobierno federal, estatal, municipal desde hace más de 30 años y pues actualmente él es secretario del Ayuntamiento de Culiacán. Con esto le doy la bienvenida, maestro Otón, y si le permiten, por favor, el compartir una presentación al maestro. Sí, adelante. Muchas gracias, Rosy. Buenos días a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Javier, muchas gracias. Qué gusto saludarte a todos los amigos que
están en este informe de paz. Pues hay muchos temas que quisiéramos platicar, hay muchas aristas por donde se pueden abordar los diversos temas de paz, pero yo quisiera empezar esta plática, este intercambio de reflexiones con una frase de un periodista que se llama Pablo Cavada, de Animal Político, que leí hace días, que decía que las estadísticas no solo sirven para medir la violencia, las estadísticas nos cuentan historias, nos permiten conocer un poco sobre la cotidianidad de muchos de los habitantes del país. Entonces, detrás de todos estos números que nos presenta Rosy cada que rinde el informe, hay historias. Y muchas de estas historias están vinculadas a factores comunes. Y uno de estos factores comunes, pues, es la violencia, desde luego. Y una de las causas de la violencia también, que es común prácticamente en todos, es la cultura, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que hay elementos fuera de lo que es la violencia una vez que se manifiesta, podemos encontrar, voy a compartirles una presentación y voy a tratar de que me alcance el tiempo porque ya sé que es muy valioso para ustedes y ya llevamos un poco de tiempo. Yo quiero compartirles algunas reflexiones, ¿no? La primera de ellas es en cuanto a las teorías sobre la violencia y la paz. Y voy a retomar algunas ideas que se han estado plasmando en los diversos informes de paz que ya se han realizado desde el año pasado al antepasado y que han coincidido. Uno de ellos es las teorías sobre la violencia y la paz. Entonces, como principal teórico de la violencia tenemos a Johann Galtung. El doctor Galtung estudió la violencia en el sentido en el que habla de que hay una violencia directa, que es la violencia que es la visible, la que vemos diario. Pero detrás de esta violencia directa encontramos aquella línea de invisibilidad. Él lo asemeja como si fuera un iceberg, ¿no? Cuando estamos viendo un iceberg, vemos en la parte de flotación hacia arriba una parte muy pequeña, pero lo más importante está debajo del agua, donde no se ve. Y en la violencia, él encuentra esta violencia estructural que le llama, que son esas actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen las sociedades violentas. Tenemos nuestra estructura familiar violenta, en la que comúnmente pues, hay un dominante que es el hombre sobre la mujer. Tenemos las estructuras del trabajo, donde no hay igualdad, las estructuras de la política, de la salud, de la educación, donde hay mucha exclusión, perdón. Entonces, mientras tengamos estas estructuras que sostienen la violencia, vamos a tener violencia. ¿Y qué justifica y qué alimenta la violencia estructural? La violencia estructural está alimentada por la violencia cultural, como la religión, el idioma, la ideología. Hay mucha polaridad en cuanto a las opiniones y las preferencias religiosas, políticas, sociales de las personas, y eso hace de alguna manera que se desunan, que no haya unidad. Que se piense que la postura de cada uno es una postura válida únicamente y las posturas de los demás no son válidas. Por eso también se genera violencia y eso va generando que se vaya justificando esta violencia estructural. A partir de las teorías de Galtung sobre la violencia, en la que habla de estas tres partes que de alguna manera forman un triángulo vicioso, que se va alimentando en ambas direcciones, ¿no? La violencia cultural va alimentando la violencia estructural, la estructural va alimentando la directa va retroalimentando la cultural y funciona también en sentido inverso, ¿no? Es prácticamente un triángulo cíclico de nunca acabar de la violencia, ¿no? También las teorías de paz, ahora en lugar de hablar de la teoría de violencia, hablamos de teoría de paz, y el Instituto for Economic and Peace, que ya hemos estado trabajando en los informes de paz, hablan de la paz positiva y la paz negativa. La paz negativa como ausencia de violencia y la paz positiva como las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen las sociedades pacíficas. Entonces, a raíz de esto, el instituto identifica los 8 factores claves que conforman la paz positiva
y aquí van pues algunos factores muy importantes como el buen funcionamiento del gobierno, la distribución equitativa de recursos, el alto nivel de capital humano, la aceptación de los derechos de los demás, los bajos niveles de corrupción. Si hacemos un símil entre la teoría de Galtung de la violencia y los factores de paz, podemos hacer también un triángulo de paz. Y este triángulo de paz, a símil del triángulo de la violencia de Galtung, nos habla de esta paz negativa, que es la ausencia de violencia, de la paz positiva, que son todas estas actitudes, valores, estructuras que crean paz negativa, y le vamos a agregar lo que es la cultura de paz. La Carla se va a venir. Si contraponemos ambos triángulos, pues vamos a encontrar que si la fuente principal de la violencia es la violencia cultural, pues nosotros tenemos que atacar la violencia cultural por medio de la cultura de paz. Entonces, si nosotros trabajamos en la cultura de paz, no sé si puedan silenciar, ¿hay alguien? Ok, si nosotros empezamos a trabajar en la cultura de paz, estamos trabajando en la raíz de los problemas que tenemos como sociedad, en donde algunos de los elementos de nuestra cultura son violentos. No podemos hablar de una cultura violenta o de una sociedad violenta porque no todos los factores sociales nos llevan a la violencia. Hay muchos factores sociales que nos llevan a la paz o que no tienen un rango en el que puedan detonar violencia. Entonces, hablamos de algunos factores de la cultura, que no son todos, son algunos que podemos atacar a través de la cultura prácticamente. Pero no cultura en el sentido de la cultura visto como las artes, ¿no? Las artes es una parte muy importante de la cultura, sino vamos un poquito más allá. Casi todas las estadísticas que hemos estado trabajando y toda la información que se ha vertido y los recursos que se han invertido para tratar de detener la violencia van enfocados a la violencia cuando ésta ya surgió. Es decir, gastamos en equipamiento, gastamos en capacitación, gastamos en policías, cámaras, en ver cómo reintegramos a la sociedad a aquellos que ya cometieron las faltas, pero no estamos cultivando una sociedad de paz, seguimos cultivando una sociedad violenta. Es decir, si nosotros hacemos un símil de la violencia y de la sociedad violenta, digamos, a un árbol que da frutos, pues nosotros estamos combatiendo los frutos. Estamos tratando de disminuir la violencia directa, de disminuir el homicidio, de disminuir la violencia intrafamiliar, de disminuir todas esas expresiones de violencia que manejamos en las estadísticas, pero estamos atacando prácticamente ya un árbol que ya está dando frutos, porque ya están predeterminados a dar esos frutos. Si hacemos un símil del triángulo con un árbol, entonces estamos trabajando aquí en los frutos, estamos trabajando voy a agarrar una plumita, ¿sí? Estamos trabajando aquí en los frutos, pero no estamos pensando en cómo invertir en las raíces. Si nosotros invertimos en las raíces, a lo mejor no vamos a tener gobiernos que nos den resultado en 3 o en 6 años, pero si empezamos a invertirle, seguramente a un mediano plazo podemos ir trabajando para que en las raíces no se permee la violencia y pueda crecer este árbol con estructuras de paz, que nos den frutos de paz. Esta es una postura donde hay muchos teóricos que han invertido mucho tiempo investigando y prácticamente es la solución que tendríamos que trabajar de la mano de las estrategias actuales que se están llevando a cabo, pero dándole un mayor énfasis. Si ustedes se pueden imaginar la cantidad de recursos que año con año se invierten en seguridad, y la cantidad de recursos que los mismos ciudadanos gastan por motivo de la violencia, y nosotros la podamos concentrar en las raíces de la sociedad, seguramente a corto plazo nos estaría dando otro tipo de frutos y no los frutos que nos está dando actualmente. Hay elementos de nuestra sociedad, de nuestra cultura, que nos hacen entender, según esta propuesta que hace Antanas Mockus, habla de que hay 3 factores que deben de tener no debe haber divorcio entre estos 3 factores, que son la moral, la ley y la cultura. Debe haber una armonía entre moral, ley y cultura. Si nosotros vemos algunos aspectos de nuestra sociedad, tenemos conductas.
A final de cuentas, la norma sirve para regular conductas, las conductas de los individuos son regulados por normas, pero si estas conductas no tienen armonía entre lo moral, lo cultural y lo legal, no sirve de nada la ley. Tenemos expresiones, digamos, la famosa cultura del narcotráfico. El narcotráfico es una situación que moralmente no es aceptado, legalmente no es aceptado, pero ahí ya truena en romper esa armonía con el concepto cultural. Culturalmente en algunas partes de la sociedad es aceptado. La violencia familiar no es moralmente bien vista, legalmente no es bien vista, pero en algunos aspectos culturales sí es aceptado. Y si nos vamos viendo y analizando cada una de las conductas de los humanos en la sociedad, pues vamos viendo que en aquellas partes en las que la moral, la ley y la cultura hacen armonía es donde están de alguna manera más sólida, establecidas y bien sancionadas este tipo de conductas, ¿no? Voy a tratar de caer con estas reflexiones en algo muy preciso, pero también hablar que la sociedad y el Estado tienen una configuración. No es el Estado quien conforma la sociedad, sino es la sociedad la que tiene que conformar al Estado. El Estado nace por una necesidad primero, de supervivencia de la sociedad. Y si el Estado no está garantizándole a la sociedad la seguridad, la paz, la tranquilidad, entonces algo está haciendo mal el Estado. No es posible que tengamos tantos años en sociedades donde prevalece la violencia, el homicidio, el crimen, la violencia intrafamiliar y no haya un cambio en la manera que se enfoque la seguridad por parte del Estado. Entonces, la sociedad tiene que intervenir. Hablamos del Estado en todos los órdenes y en todas las instancias que participan en el tema de la seguridad. Nosotros hemos tratado de entender una competencia ideal en materia de seguridad pública, donde tenemos los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, y alguien encargado de la normatividad, que en el caso de la violencia es el Código Federal en la Federación, el Código Penal Estatal en el Estado, y en el municipio la Ley de Movilidad y el Bando de Policía. Debiéndose encargado de manera ideal de la prevención de cada uno, pues la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía de Tránsito Municipal. Cada una de estas acciones que son resultado de conductas de las personas que violan alguna normatividad, pues debe ser investigado, en este caso, por la Fiscalía Federal, la Fiscalía Estatal o la Policía Municipal, con un órgano sancionador que son los juzgados federales, juzgados estatales o los tribunales administrativos, y una instancia de ejecución que son los centros federales, los centros estatales y las multas o arrestos que se dan en el ámbito municipal. Entonces, si cada uno de manera ideal estaría encargado de atender la violencia que se da en cada uno de los ámbitos de competencia y todas las instancias funcionaran de manera óptima, entonces la paz, la prevención, la sanción serían incentivos de disuasión para la violencia. Sin embargo, todo el mecanismo estatal prácticamente que trabaja en los temas de seguridad está enfocado en estas tres vertientes, que son ya que se cometió una falta, ya que se violentó el orden social y no se está trabajando antes de que se violente el orden social. Si todos estos recursos que se invierten en los juzgados, en los órganos jurisdiccionales, en los centros de ejecución de las consecuencias del delito, en los órganos de investigación, en las policías preventivas, en todo este gran aparato policíaco, sancionador, ejecutor, se pudiera invertir antes de que suceda, entonces estaríamos hablando de una vertiente adicional a la seguridad que no ha sido explotada de manera adecuada. Todos le tratan de apostar a las armas, al equipamiento, a las cárceles, a los juzgados, pero no se le está invirtiendo a lo que bien decía el doctor Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la microjusticia,
Es decir, en la violencia cotidiana, en los asuntos que no llegan a la justicia y que representan para muchas de las ciudades y muchas de las culturas que son eminentemente pacíficas, la base principal para tener una paz, ¿no? Podemos también hablar de esta teoría que habla de que la escalada de la violencia y la carrera delincuencial se da primero y surge en la violencia cotidiana, en la que se da en los hogares, en la que se da en los espacios de trabajo, en la colonia, en las escuelas, y se va escalando. La persona que comete un delito del orden federal, primero comúnmente va cometiendo otros delitos, va cometiendo faltas administrativas, es producto de la violencia que se da en los hogares o la violencia que se da en la misma sociedad, que no configura una falta administrativa, pero que va escalando. Nadie se levanta en la mañana sin ningún tipo de antecedente de violencia, decir, vamos a levantarnos a ver a quién secuestramos hoy para ganar dinero. Tienes que ir de alguna manera escalando y tu capacidad de poder delinquir va subiendo en función de la permisibilidad que se da primero aquí abajo. Si nosotros sembramos la semilla y contenemos la violencia cotidiana, podemos abonarle mucho a que en el corto plazo podamos tener sociedades más pacíficas, ¿no? Hay algunas reflexiones sobre el municipio que quiero compartirles muy rápidamente. Hablamos de las acciones que debe de llevar el municipio para la prevención, que es la social, la comunitaria y la policial. Tenemos la prevención social del delito en los mecanismos mediante actividades multidisciplinarias e interinstitucionales que están relacionadas con este fortalecimiento de la familia, de la educación, de la salud y el desarrollo social, urbano y económico, que vienen convirtiendo la ciudad en una sociedad pacífica en la medida en que se trabaja desde el desarrollo urbano, cómo va a estar planeada la ciudad, qué tipo de mecanismos de recreación va a tener la ciudad, el deporte, la educación, buenos servicios, y ahí está trabajando de manera permanente comúnmente los gobiernos municipales cuando son eficientes, y de ahí van trabajando en la prevención de la violencia. Muchas veces la gente pregunta, no, es que los gobiernos no están haciendo lo suficiente en prevención, pero están hablando de la prevención tradicional, clásica, que hablan de la policía, que tiene que, de alguna manera, verse obligada a participar en otras instancias, y dicen, la policía no reduce los delitos. Bueno, pues los mecanismos de prevención no son únicamente los policiales. También tenemos la prevención social que les estoy mencionando, tenemos la prevención comunitaria también, que es aquella que tiene como objeto promover la participación de la comunidad en aquellas acciones que deben de estar tendientes a mejorar estas condiciones de seguridad del entorno y el desarrollo de las prácticas que van a fomentar la cultura de la prevención, de la autoprotección y la denuncia y la solución de los conflictos a través del diálogo y la negociación. Es muy importante trabajar para construir esta cultura del diálogo, la negociación para resolución de los conflictos, porque a través de esto vamos deteniendo y conteniendo la escalada de violencia para no llegar a los delitos que nos impactan de forma muy notoria en las diversas ciudades de nuestro país. Finalmente, tenemos como prevención la del enfoque policial, que va encaminada y acompañada de mecanismos como la proximidad, la reacción, la prevención a través de la disuasión, que debe ser con una sanción severa, rápida y certera para que pueda tener efectividad, pero también trabajar en el entorno de los policías con buena capacitación, salarios, estímulos, equipamiento, en sus familias y su seguridad, su desarrollo integral, sus condiciones de trabajo, garantizarles pensiones, jubilaciones justas y una carrera policial. Entonces, entender cuál es el papel del municipio en la prevención, los tres diferentes tipos de enfoques que tiene la prevención para poder entender a los policías. De una manera, no sé en qué momento se empezaron los convenios de colaboración y las policías municipales se convirtieron de alguna manera en policías que andan con armas de alto
delitos de alto impacto, cuando debería ser una policía más de proximidad, más social, y únicamente debería estar armada para contrarrestar aquellas acciones donde es el primer respondiente. Hemos desvirtuado mucho la función de la policía municipal, cuando el policía municipal debe ser el que te debe estar tocando la puerta para preguntarte si todo va bien, y no convertirlos pues en una policía que pierde el sentido de la... voy a regresar a los pilares de paz y platicarles pues que si identificamos estos factores claves o pilares que conforman la... tenemos que buscar quién es el que debe predominantemente construir este tipo de pilares. El buen funcionamiento, construcción que debe ser predominante del Estado, pero la distribución equitativa de los recursos, por ejemplo, es una construcción que debe ser compartida. Aquí viene la política fiscal. Si no me pagas impuestos, no te puedo dar servicios. Y si le damos un análisis a alguna de las 8 factores o claves de la paz positiva, pues vamos a ver que muchos de ellos son construcciones compartidas y otros construcciones ciudadanas, ¿no? Sobre todo hablamos de aquellos como lo que está haciendo el equipo de Javier, de Miguel, de Rosy, la aceptación a través de las campañas de las áreas que trabajan y buscar cómo se aceptan los derechos de los demás. En este nivel de aceptación de los derechos de los demás y alto nivel de capital humano puede estar la solución de lo que les vengo platicando. Regreso, si empezamos a alimentar una cultura de paz en lugar de una cultura de violencia, vamos a tener una estructura fortalecida para la paz positiva y los frutos vamos a tener que tener de manera obligada es la paz negativa. Yo quiero recordarles, por ejemplo, en la historia, que tenemos a los grupos de ciudadanos que se formaban en Esparta y a los niños los preparaban desde niños para ser guerreros. Si vemos, por ejemplo, en las sociedades de México, del México de los aztecas, pues también preparaban a los niños a través del Tepozcal y del Calmecac desde niños, porque unos iban a dedicarse a unas actividades y otros a otros. Las islas del Pacífico, Samoa, Micronesia, Polinesia, preparan a sus niños para pescar desde que están chiquitos y los hacen los mejores pescadores. Esparta hacía los mejores guerreros, pero desgraciadamente nosotros no estamos preparando a nuestros niños para ser ciudadanos. Comúnmente los estamos preparando para que estudien una carrera porque tienen que ganar dinero, porque ganando dinero van a ser exitosos en la sociedad, pero no estamos alimentando esta cultura de paz para que los niños crezcan para ser ciudadanos. Cuando un niño crece para ser ciudadano, va a ser un niño que cuando sea adulto va a construir paz, porque va a trabajar en la paz. ¿Qué estrategias se deben de seguir para construir una cultura de paz a través de estos diferentes elementos que les he estado platicando? Bueno, los conocimientos sobre la organización del Estado se enmarcan en la educación cívica. Entonces vamos a hablar de educación cívica, pero también vamos a hablar de la educación en ciudadanía. Entonces, los conocimientos sobre la organización funcional del Estado se enmarcan en la educación cívica, pero se debe distinguir que esta es el conocimiento, es el conocimiento de las normas básicas de la política y el gobierno que se encuentran en la Constitución y en las leyes. Pero la educación ciudadana se refiere a la educación en actitudes y valores que disponen a las personas a participar en problemas públicos e involucrarse en una acción colectiva para encontrar soluciones. Es entender la sociedad como algo común y no como algo individual. Con ella se busca, obviamente, el bien común y practicar a través de relaciones interpersonales diversas formas de entendimiento social. Por medio de esta educación cívica, las personas van a recibir conocimientos para el ejercicio de la ciudadanía, para participar en asuntos públicos, involucrarse en una acción colectiva y encontrar la solución a los problemas. Y a través de la educación ciudadana van a comprender que vivir en sociedad es un problema que vincula a todos.
Se desarrolla así un sentido de justicia y de cuidado hacia el otro y un pensamiento crítico e independiente para trazar un futuro. Se aprende a deliberar y a discutir para conseguir que sus proyectos accedan al poder formal y al gobierno legítimo. Con esto quiero comentar que hay la propuesta de trabajar 3 estrategias para construir paz a través de un cambio cultural. Una es la construcción de ciudadanía, que es esta. Deberíamos de tener en el sistema educativo la posibilidad de un aula de ciudadanía. Un aula, me refiero no a una sola, sino a lo largo de toda la estructura geográfica de nuestras ciudades, construir aulas de ciudadanía donde se le puede enseñar a los niños desde primaria y secundaria el respeto al reglamento de policía, por ejemplo, el respeto a la pirámide de movilidad, el respeto de género y diversidad, el respeto a los animales, el respeto al medio ambiente. Con estos 5 primeros programas que se le puedan dar a cada uno de los niños, cada año obligar que el sistema educativo se transforme y obligue a los niños a que para poder pasar de grado, de primero a segundo, de segundo a tercero, de tercero a cuarto, tengan que haber asistido a una aula de ciudadanía y haber llevado uno de estos cursos. Les vamos a inculcar el respeto a las cosas más básicas, el reglamento, que es la convivencia entre las personas en una ciudad, el reglamento a la pirámide de movilidad, que también tiene que ver con el respeto a las personas cuando circulan en la sociedad, en la ciudad, el respeto de género y de diversidad, nos ayudaría mucho a entender cómo resolver esos problemas de violencia que se da de género, el respeto a los animales. Una ciudad que no respeta a los animales no es una ciudad humana, y obviamente el respeto al medio ambiente. Si podemos hacer que el sistema educativo cambie y empiece a construir ciudadanos en lugar de estar construyendo personas para competir en el mercado, empezaríamos a construir ciudades de paz, empezaríamos a hacer un cambio cultural a través de la educación. Y imagínense, de los 6 años de primaria, 3 años de secundaria, cuando menos 9 cursos llevaría cada uno de los niños, por lo que tendría que estar repitiendo uno de estos cursos, cuando menos 4 de estos cursos. Entonces estaría bien capacitado cada uno de los niños en estos aspectos de construcción de ciudadanía. Como segundo punto, tenemos el tema de la violencia cotidiana y el tema de la violencia que se da, la microjusticia de la que habla Sergio García Ramírez, y podríamos tener en estas mismas aulas de ciudadanía centros de mediación comunitarios, donde se atienda la mediación familiar, la escolar, la vecinal, laboral y comercial, en la práctica de los acuerdos para resolver los conflictos, para que no vayan escalando estos conflictos de violencia cotidiana a convertirse después en faltas administrativas, delitos del fuero común, delitos del fuero federal. Y si, por ejemplo, tendríamos una situación en estos centros de mediación de un tema familiar, pues también a esas personas que tuvieron un conflicto de carácter familiar, también se mandan a las aulas de construcción de ciudadanía a tomar el curso de respeto de género y diversidad. Si tenemos un problema vecinal en el que alguien dañó el árbol del vecino, pues también lo mandamos a un curso de respeto al medio ambiente a las aulas de construcción de ciudadanía. Entonces, no únicamente vamos formando a los jóvenes, a los niños, sino también vamos construyendo ciudadanía a los adultos que ya se van sometiendo a estas centros de mediación comunitarios. Son 2 estrategias que pueden funcionar en el mismo lugar, y tenemos una estructura del sistema educativo. Si ustedes ven un mapa y vemos las escuelas, tenemos escuelas esparcidas por toda la geografía de las ciudades. Si en las mismas escuelas pudiéramos tener un aula de ciudadanía, un aula de mediación, o no en todas, cuando menos que pudiéramos abarcar completamente la ciudad, estaríamos hablando de cómo detener la violencia cotidiana, cómo contenerla, cómo llegar a los acuerdos por medio de la negociación, y cómo vamos creciendo esa idea de la cultura de la paz en los niños. ¿Por qué?
porque así nos tendríamos que estarle invirtiendo tanto dinero que nos gasta los gobiernos y los ciudadanos en la violencia cuando ya se disparó, cuando ya es una realidad. Tenemos que ir a las causas y atacar las causas. Pero además de estas dos estrategias, estaremos trabajando una tercera estrategia para acelerar el proceso. Si estamos hablando de este arbolito, ¿sí?, en el que le estamos dando prioridad, que ya de alguna manera está influenciada por la violencia, que ya de alguna manera ya lo trae como algo, una práctica normal, ejercer la violencia en la calle, desde estacionarte en lugar de discapacitados, desde no respetar al peatón, desde no respetar a los ancianos, desde no respetar a los demás, desde no respetar el medio ambiente, pues entonces tendríamos que trabajar una campaña también de aceleramiento de este proceso de construcción de paz a través de un adoctrinamiento para generar capital social, la confianza y buscar la reciprocidad, un programa de propaganda de paz en el que todos unidos podamos construir un mensaje a la sociedad donde podamos decirle que lo que hace no es lo correcto, que lo correcto es trabajar en la cultura de paz. Un mensaje muy parecido a esto, que podía darse en todos los niveles sociales, universidades, clubes deportivos, instituciones de asistencia privadas, organismos como Construyendo Espacios para la Paz, y todos en general mandamos un mensaje de decir, los buenos creemos esto y somos malos buenos y vamos a reducir la violencia a través de este mensaje que le quede a la gente de que es posible construir paz si nos redirigimos de ese carril de la violencia al carril de la paz. Son muchas reflexiones, son muchas ideas. Espero que haya podido quedar algo muy claro para todos, pero por el tiempo tuve que hacerlo de manera muy carrereada. Muchas gracias, Rosy, muchas gracias, Javier. Sigo aquí a la orden. Al contrario, maestro Ton, muchísimas gracias. Realmente fue una excelente presentación. Creo que nos abrió sobre todo el panorama de qué más, cómo es la construcción de paz y qué más es lo que podemos hacer, y sobre todo pues esas propuestas de estrategia que también podemos hacer en conjunto, tanto ciudadanía como gobierno. Aquí me paso nada más a leer algunos comentarios que igual lo saludan y lo felicitan por su presentación. Aquí nos dicen que excelente presentación con sustento teórico y práctico, muy bien ilustrado y entendido. Mi reconocimiento al maestro Ton. También nos dicen, de acuerdo a la estructura, lo que vemos es el trabajo de un Estado represivo y no preventivo, y es justo ahí donde deben de enfocarse los recursos. También es un comentario que nos dejan, los recursos y los programas. Nos dicen qué está haciendo el Estado o el municipio para lograr un Estado preventivo y no represivo. Igual ahí sería una pregunta, Ton, si nos puedes comentar. Y pues dejan aquí saludos. También nos dicen que prevenir los delitos es eso, conocer la raíz, las causas que originan las conductas delictivas. Otra pregunta nos dicen, ¿y cómo las aplicas para que te brinden resultados positivos? Y pues felicitaciones. ¿Qué más nos ponen aquí? Impulsaremos programas de construcción de ciudadanía a temprana edad. Los primeros 5 años de vida de los seres humanos son fundamentales para cambiar nuestras sociedades. La familia y la educación preescolar son pilares fundamentales para lograr los cambios. No podemos empezar a educar en ciudadanía en nivel primaria. La infraestructura de los centros están abandonados, obsoletos, porque no se invierte en su funcionamiento, operación, difusión o promover programas pertinentes y significativos para la sociedad. Nos los comenta sobre todo Iliana Castro de Save the Children. Saludos, Iliana, gracias por acompañarnos, que estás aquí. También saludos para el doctor Otón. Aquí son saludos los que te dejan, Otón. La violencia familiar no se envía a mediación, se atienden las instituciones especializadas a la ley lo prohíbe. Aquí es un comentario de Gaby. Gracias, Gaby Insunza, por acompañarnos también, donde nos habla sobre todo que la violencia familiar no se envía a mediación, se atienden instituciones especializadas, que lo prohíbe la ley. Pues son comentarios, Otón, aquí son nada más 2 preguntas directas. Igual si nos quieres comentar aquí algo.
Sí, cómo no, contestar algunas de las preguntas por ahí. Hay unas que dicen qué estamos haciendo. Pues prácticamente, como les platicaba, se divide en 3 vertientes. La prevención no es únicamente la vertiente de seguridad. Desde que estamos trabajando para que no exista corrupción, por ejemplo, en los temas de desarrollo urbano, para que la ciudad crezca de manera ordenada, ya estamos trabajando en la prevención. Desde que estamos trabajando con los organismos que reconstruyen el tejido social, como son Compavit, CIPINA y las demás instituciones, ya estamos trabajando en la prevención. Desgraciadamente, la propuesta generalizada va enfocada de manera mayoritaria a la prevención policial, y esta no es la solución, la prevención policial. Como bien dicen los comentarios, se tiene que trabajar no en lo represivo, sino en lo preventivo. Y lo preventivo no es únicamente los temas policíacos, como les digo, sino los temas sociales. Tenemos que trabajar primero en que el gobierno funcione bien. Si el gobierno no funciona bien, si hay corrupción, entonces no vamos a poder trabajar la paz. Los ciudadanos tienen que poner también de su parte. Entonces, es una construcción conjunta y social, no es una solución que deba dar de manera unilateral el gobierno, sino que debe haber una construcción social. Debemos de alguna manera estar unidos y entender que si no participamos todos, no se va a lograr. Si se le deja en manos al Estado, no se va a poder hacer. Bien lo dice Daron Acemoglu y James Robinson, ellos dicen el Leviatán encadenado, es decir, el Leviatán es el gobierno, es el Estado, pero los ciudadanos tienen que sostenerlo, es decir, los ciudadanos deben estar cada vez más pendientes y vigilantes de la actuación del gobierno, porque son los que pueden frenar aquellas acciones que no están bien construidas o bien llevadas a cabo. Esta es pues, como respuesta, ¿qué hacemos? Pues hay mucho que se hace, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Por esto que les estoy diciendo, porque se está apostando, ya que se dio la violencia, a tratar de detenerla, a tratar de castigarla, y no se le está apostando a trabajar antes de que se dé esos primeros brotes de violencia, a esos primeros desacuerdos. Sobre la pregunta que comenta por ahí, o el comentario que hace Gaby Insulza sobre que se envía, yo no me refiero a la mediación, a la violencia ya que se dio, ¿no? Sino cuando se dan los primeros desencuentros que todavía no desencadenan en violencia. Ya que se dio la violencia, pues ya hay instituciones que tienen que trabajarla, pero necesitamos buscar esa violencia cotidiana, la violencia de todos los días, la violencia que va a desencadenar mayores niveles de violencia en la que se tiene que trabajar. Es por ahí la idea. Ahora, hay recursos, claro que hay recursos, hay muchos recursos, pero al parecer invertirle a capacitación, a capital humano, a aulas, a arreglar las escuelas, parece que eso no es negocio, ¿no? Entonces, a veces cuando las cosas no son negocio, pues mejor no las hacen y le hacen a lo que sí representa negocio, que es otro tipo de acciones, ¿no? Donde comúnmente los gobiernos se llevan cuando no son eficientes, cuando no son transparentes, cuando hay corrupción, pues se llevan mucho dinero en los contratos de patrullas, en los contratos de capacitación, en los contratos que generan dinero que no es el adecuado. Entonces, si no trabajamos en gobiernos transparentes, en gobiernos que abatan la corrupción, en gobiernos que se aperturen, no vamos a poder resolverlo tampoco. Ese es lo dicen los 8 pilares de la paz. La corrupción es uno de ellos, el buen funcionamiento del gobierno, el capital humano. Si regresamos a esa gráfica vamos a entenderlo, pero no es una construcción del Estado de manera unilateral, es una construcción que se tiene que dar social, ¿no? Y gracias, Otón. También saludamos quienes nos están acompañando por medio de Facebook Live. No sé, César, si hay alguna pregunta por ese medio, si nos puedes aquí compartir. Sí, bueno, permíteme para revisarlo. No sé si haya más comentarios en Zoom y ahorita te paso las preguntas que Sí, se hayan aquí, hecho por Facebook Live. Por supuesto. Aquí nada más decirte, Margarita Urias, gracias por acompañarnos. Saludos. Aquí nos dice que para construir paz es necesario que la niñez sea una prioridad. Celia, también saludos del plantel 32 de Cobay. Son saludos también que nos están dejando.
Celina, Félix, también sobre todo Raquel y Celina, que son del Instituto Municipal de las Mujeres, gracias por acompañarnos. Nos dicen también Dora Lidia, aportaciones pertinentes para el programa Ambientes de Paz, COBAES, son de COBAES que nos están acompañando. Nuestras amigas, las mujeres empresarias también de AMGE, la verdad que las saludo, que varias de ellas nos están acompañando este día de hoy. De la Secretaría de Seguridad, sobre todo el área de prevención de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que no está el comandante Chac, también ahí lo saludamos, del INESIPE, compañeros del Doctorado de Seguridad Pública del INESIPE, también gracias por acompañarnos. Estamos viendo sobre todo pues saludos y felicitaciones para ti, Otón, por tu presentación. Y pues no sé, aquí el ingeniero Javier Yauza, si tiene algún comentario o alguna pregunta para el maestro Otón, también adelante. Sí, más que preguntas, te felicitan, Otón. La verdad que yo también me congratulé mucho de ver tu presentación. Qué bonito es escuchar de una autoridad y más de tu investidura como secretario del ayuntamiento, que pienses así, de una forma integral, de una forma metodológica, seguir los pilares de paz, que a nosotros nos ha funcionado muy bien también. Realmente felicitarte. Te doy algunos comentarios. El licenciado Jesús Ramón Soto Vega, quien coordina la implementación del nuevo sistema de justicia penal, te envía saludos. Elizabeth Vázquez Gómez Llanos también. Beatriz Ivón Bueno Araujo de AMGE dice que ¿qué porcentaje de conflictos locales tenemos actualmente en Culiacán? Pregunta para el licenciado. Y te felicita también, ¿no? Cruz María Mendoza y Emma Zavala de CEPREPSIN, muy de acuerdo con todo lo que has presentado de la construcción de ciudadanía desde la niñez, desde temprana edad. Y bueno, muchísimos saludos, más de 50 saludos tienes aquí en Facebook. Otón, ¿cómo podemos coordinarnos? ¿Cómo el ayuntamiento normalmente tiene muchísimas urgencias, muchísimas, poco presupuesto? ¿Cómo podemos trabajar para hacer esto que es importante y dejar a un lado lo urgente que nos come a todas las instituciones? ¿Qué sugieres? ¿En qué podemos ayudar a los ciudadanos? ¿Cómo podemos integrarnos para hacer lo importante más que lo urgente? Bueno, Javier, prácticamente yo les estoy platicando aspectos teóricos, ¿no? Entonces vamos basando una teoría y la teoría tenemos que llevarla a la práctica. Pero para poder llevar a la práctica una teoría, pues necesitamos hacer una gran reforma. Y esta primera gran reforma tiene que ir no a través del ayuntamiento. Yo te estoy hablando, a pesar de que ahorita estoy trabajando en el gobierno municipal, que muy honradamente estoy trabajando aquí, muy honrado por la invitación del presidente municipal. Esto tenemos que construirlo desde la sociedad civil y tenemos que construirlo proponiéndole primero construir esa reforma, aterrizarla. Y este elemento de aterrizar la reforma tiene que ver con reformar leyes, reformar la ley de educación, reformar el sistema educativo, reformar las leyes de egresos, para que los recursos, muchos de los recursos que se están invirtiendo, se inviertan en las raíces, se inviertan a los niños, darles a los niños las condiciones en las aulas para que tengan, pues cuando menos baños limpios, aulas limpias, espacios limpios, y construir en algún lado o habilitar estas aulas, capacitar personas que les den los contenidos y de alguna manera estar vigilada por organismos ciudadanos, que estos organismos ciudadanos puedan vigilar que se cumplan con las estrategias de esta gran reforma. Es una reforma que tendríamos que construir, que tendríamos que juntarnos algún grupo de 5 o 6 especialistas, investigadores, a construir la reforma. ¿Cómo se podría dar? Que todo debe de partir de un análisis muy objetivo y a partir de este análisis hacer las propuestas y ponerles números, ¿no? Y ponerle una ruta crítica a estos objetivos. Cuando menos, sino una política nacional, que es algo de gran envergadura, que hacia ahí debería de estar trabajando las políticas federales,
cuando menos construirla para nuestro estado. Si podríamos construir una reforma para nuestro estado, no nos costaría mucho trabajar de manera gabinete la propuesta de la reforma, y en caso de implementarla no perderíamos nada. Ningún peso que se le dedique a las escuelas, ningún peso que se le dedique a los niños es dinero perdido. Y estaremos en la posibilidad de darles algo que nunca se les ha dado, o que se les pretende dar, pero no se lo da de manera adecuada porque no hay una metodología. Entonces tendríamos que trabajar también la metodología. Es lo que tendríamos que hacer. No es desde el ayuntamiento, no es desde el gobierno, es, yo creo, desde la ciudadanía, desde donde se debe de empujar estas políticas. Desgraciadamente, muchas de las cosas buenas que funcionan caen en manos de los gobiernos y ya no funcionan. Entonces, ese es el gran lastre que se tiene de manera tradicional por los aspectos de la corrupción, de la burocracia y muchas otras lastres que los gobiernos arrastran, que no permiten que las políticas efectivas se lleven a cabo y cumplan con los objetivos, porque además tenemos que buscar cómo vamos a medir los resultados. Entonces, hay que hacerlo, hay que buscarlo, hay que empezar a construirlo, porque lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Entonces, pues vamos trabajándolo en equipo desde la sociedad civil, involucrando a los expertos y cada vez más educación para la seguridad, más trabajo en capital humano y no tanto trabajo en la violencia, ya que esta se dio. Eso es lo que tendríamos que estar construyendo. Sí, muchas gracias, Rosy y Otón. Y si me permite responder a Beatriz Ivonne, más o menos en Culiacán tiene el 30% de la población del estado, pero se cometen el 65% de los delitos. Entonces, más o menos esa es la proporción, Beatriz Ivonne, de los... El tema es Culiacán, el objetivo de ser Culiacán. Ese es más o menos los delitos que se cometen en Culiacán con respecto al estado de Sinaloa. Muchas gracias, Otón, por tu respuesta. Gracias, pues aquí seguimos teniendo comentarios, Otón, y a todos los que nos están acompañando en este momento. Aquí el coronel Piñeiro sí dice que es bien sabido que es más barato y más efectivo invertir en escuelas y educación que en cárceles y juzgados. Igual los saludamos desde que nos esté acompañando. Pues aquí dicen que totalmente de acuerdo, lograr incidencia política de políticas públicas serán la base para la transformación, educación y más educación, sobre todo, pues excelente propuesta del maestro Otón. Aquí hay otro comentario, dice saludos, por supuesto, totalmente de acuerdo. Creo que lo que hay que hacer es integrar el proyecto de la sociedad civil y tenerlo listo para pasárselos a los próximos presidentes municipales y gobernadores y socializarlo con el resto de la sociedad para que de eso dependan los votos y no de otro tipo de promesas. Creo que es muy bueno el poder trabajar sobre todo toda la sociedad civil y para los próximos candidatos y las personas que estarán al frente de estas instituciones. Muy interesante todas las participaciones. Ojalá se implementaran todos los programas de los que habló el licenciado Otón, es lo que nos están comentando aquí Patricia. Pues Tecobais, también nos ponen aquí del grupo ETC de la Colonia Guadalupe, les agradece la invitación. La verdad que qué gusto tener aquí pues a personas de diversas colonias también que nos están acompañando y de las autoridades, y muchas gracias por la presentación y compartir. Aquí me están pidiendo también la presentación, Otón, si nos puedes compartir ahí la presentación para poderla difundir, pues te lo vamos a agradecer muchísimo, y sobre todo pues a las personas interesadas en todo lo que nos estuviste compartiendo. Y pues yo creo que principalmente, maestro Otón, es el poder tomar esas grandes estrategias o propuestas que estás poniendo y poderlas trabajar, porque yo creo que lo importante, como decías tú al final, es el poder de elaborarlas y el poder trabajar y para poderlas iniciar, ¿no? Todos juntos, y pues no deja de ser la educación con lo que tenemos que seguir trabajando. Pues con esto, la verdad que agradecemos. César, no sé si siempre hubo alguna pregunta por el otro medio que estamos transmitiendo en este momento. Si me lo haces saber. No, la Sí. única pregunta ya la leyó el ingeniero Yausás. Los demás son saludos y reconocimientos por el trabajo de el maestro Otón y el ingeniero y tuyo, Rosy.
Perfecto, César, muchísimas gracias ahí por tu apoyo y pues con esto agradecemos la verdad que la presencia de Maestro Otón y sobre todo pues la presentación que nos acaba de compartir. A todos ustedes realmente estoy viendo aquí muchísimas caras conocidos, aquí está sobre todo de OEMA, nos acompañan Enrique Baixigüenzas, Carlos Flores Pompa también que lo vi ahí, saludos amigo, David Moreno. Diego Lozano, Leopoldo Ibarra de Comsegu, que también nos dejó ahí un comentario y felicitación, Esteban García, José Luis ADN, Katia Valdés, que también tenemos aquí de los medios de comunicación, les agradecemos que nos estén acompañando, Beatriz Ivón, Beatriz López, Marta Georgina, Carmen Michelle, Valeria, que estuvieron también aquí muy al pendientes, muchas gracias por estarnos aquí acompañando, pues Nora Burgos también, y pues la verdad que todas las personas que nos están también viendo y escuchando a través de Facebook Live, también les agradecemos muchísimo el que nos estén acompañando, pues del Centro de Consolidación también de Justicia Penal también les agradecemos. Ingeniero, pues no sé si gusta decir algo de mi parte, muchísimas gracias por su compañía y nos vemos el próximo mes en nuestro próximo informe de paz de Culiacán de febrero 2021. Rosy, quiero compartir el archivo, pero no me deja el chat de aquí del Zoom. ¿Cómo le hago? Lo estoy arrastrando al chat, pero no me deja. Debe estar Lo que algo. podemos hacer es subirlo al sitio web de Construyendo Espacios para la Paz. Okay. Tenemos una biblioteca, Otón, y quien quiera, por favor, envíeme un correo y con muchísimo gusto se lo mandamos y lo vamos a subir a nuestro sitio web para que lo puedan descargar. Por nuestra página de Facebook de Construyendo Paz lo podemos tener también. Sí, me lo compartes a mí, Otón, de favor, o al ingeniero, y ya lo compartimos nosotros y lo difundimos. Muy pues bien. Entonces, muchísimas gracias y pues un abrazo. Gracias a todos. Sí, gracias a todos. Lo mejor para este año, para ustedes y sus familias y lleno de salud y gracias por abrirnos siempre las puertas a Construyendo Espacios para la Paz. Y hay que construir este 2021 juntos y juntas. Gracias. Sí. Margarita,